Estuvimos viendo en estas dos reuniones anteriores por qué el encierro. Y vimos que yo tomé los hombres quizás más influyentes de la Biblia y me di cuenta de que a todos ellos, cada vez que Dios quiso hacer algo importante, trascendental en la historia de la humanidad, en su plan estratégico, cada vez que Dios necesitó hacer un cambio radical en las vidas, en su pueblo, en su nación, en su familia, me llamó la atención que a todo Dios los mandó a un encierro social obligatorio, o sea, los puso en cuarentena. Me llamó tanto la atención, dije, acá hay algo. ¿Qué es lo que sucedió acá? ¿Por qué cada vez que Dios quiso hacer eso, cada vez que Dios quiso cambiar y hacer algo tan trascendental, lo hizo como nos toca vivir a nosotros? Y entonces nos podemos reflejar en la palabra, nos podemos reflejar en su experiencia para sacar algo para nosotros. La psicología lo llama introspección, y que es la capacidad de mirar hacia adentro, es tener la oportunidad de tener una mirada interior, profunda, reflexiva, entrar en una reflexión, no pasar por azar. Y yo les decía en estas dos reuniones anteriores de que hemos corrido tanto y corremos tanto que no tenemos la capacidad de reflexionar y mirar hacia adentro. Entonces, esa introspección necesaria, ese momento de reflexionar, de parar la rotativa, de mirar hacia adentro, de mirar acerca de lo que hemos hecho, lo que hemos decidido, buscar en nuestro pensamiento y reflexionar acerca de nuestras actitudes y nuestro comportamiento. ¿Qué hicimos? ¿Por qué lo hicimos? Analizar, mirar para atrás. Esa poca reflexión, esa poca capacidad de reflexionar y de mirar para adentro nos ha llevado a tomar decisiones por tomar y ir tan a la corrida que no nos hemos dado cuenta lo que hemos hecho bien y hasta lo que hemos hecho mal. No solamente reflexionar para ver lo que hicimos mal, también para ver lo que hicimos bien. Y vimos que Dios también se tomó un tiempo para parar y reflexionar. Y dice que Él miró lo que había hecho y miró que era bueno en gran manera y se tomó un tiempo de descanso. La Biblia no lo llama introspección, la Biblia lo llama meditación o meditar, y continuamente Dios llamaba a su pueblo y retaba a su pueblo a meditar sobre sus caminos. Vaya mis amigos, vaya mis hermanos, que este es un tiempo de meditar profundamente sobre nuestras vidas, meditar sobre nuestros actos, mirar hacia adentro, tener una mirada interior profunda, selectiva, y darnos cuenta dónde estamos parados. Meditar. La Biblia, cuando habla de meditar, es aplicar con profunda atención el pensamiento y la consideración de algo, discurrir sobre los medios y conocer en profundidad nuestros pensamientos, nuestras decisiones y actitudes para comprender lo que estamos haciendo y para actuar en consecuencia. Bueno, estuvimos viendo en la primera reunión que era importante esto, o fue muy importante este tiempo de meditación y este tiempo de encierro y este tiempo de mirar para adentro para el nuevo comienzo. Y vimos la vida de Noé. Necesitó 377 días con su familia encerrado en un lugar llamado Arca para pensar profundamente cómo sería el día después. Un nuevo comienzo, un nuevo mundo iba a empezar. Y Noé necesitó el tiempo para pensar lo que estaba haciendo. Nos hemos reído muchísimo, hoy ya no vamos a hablar de eso, de lo que fue la experiencia de Noé, esos 377 días encerrado precisamente adentro del arca con todos los animales. O sea, cómo fue su vida, cómo fue su experiencia y qué vivió cuando empezó ese nuevo mundo. El día miércoles estuvimos hablando que también este tiempo de reflexión profunda nos ayuda y es importante para definir los propósitos. Y entonces vimos en la vida de Moisés que estuvo 40 años en el desierto, en soledad, mirando para adentro para definir su propósito. Él sabía que Dios lo había llamado para ser el libertador, pero él necesitó que Dios trabaje con su vida, con su carácter, afirmó su pensamiento, cambió su perspectiva. Y entonces cuando Dios se le presentó, precisamente le dijo: ve por tanto ahora en aquella zarza maravillosa. Bueno, hoy vamos al tercer punto. ¿Por qué es importante este encierro? Y yo quiero
abordar este título de una manera muy especial, porque era o es una vieja frase que muchas veces usamos. Yo creo que este tiempo es importantísimo en nuestras vidas, este tiempo de encierro o este tiempo de meditación, de estar puertas adentro y de mirar para adentro. Es importante para poner blanco sobre negro. Es importante para poner blanco sobre negro. Así se dice cuando hay que aclarar las cosas. Porque no se puede estar toda la vida en los grises. No podemos estar toda la vida deambulando entre dos o más pensamientos. Es tiempo de aclarar las cosas y de poner sobre la paleta, sobre la mesa, y mirar con claridad lo que Dios realmente quiere en nuestra vida. Porque yo creo que es un tiempo para dejar definitivamente las fábulas o los cuentos de hadas. Porque es el tiempo para vivir las realidades concretas de Dios. Es el tiempo y es la hora de enfrentar a nuestras propias mentiras, las que quizás hemos creído por mucho tiempo y sin darnos cuenta fuimos engañándonos a nosotros mismos. Es tiempo de aclarar las cosas y de ponernos frente a las verdades de Dios. Es el tiempo de tener una experiencia real y vivir solo la verdad. Yo hace muchos años siempre decía que yo no me limito a tratar de vivir lo que predico, sino que en un momento crucial de mi vida tomé la decisión de solo poder predicar lo que vivo. Es el tiempo de la experiencia. Es el tiempo de enfrentarnos con la mayor crudeza posible y darnos cuenta qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas y dónde está Dios. A mí se me hace que este tiempo pone en evidencia muchos cuentos, muchos mensajes que no tienen sentido, muchas estructuras mentales y muchos pensamientos y muchas fábulas de las que mucha gente se ha agarrado durante mucho tiempo y que hoy la vemos caerse y sin poder hacer nada. Así fueron los días de Elías. Elías en el reino de Acab. Acab, un rey de los peores que tuvo Israel y que gobernó Israel por 22 años. 22 años en una verdadera degradación moral, espiritual, en un tiempo tan lamentable y tan triste para la vida de Israel, que fue necesario un hombre como Elías, el conocido profeta de fuego, que asume en la historia para hacer esta pregunta, para poner las cosas blanco sobre negro. Ya los grises no hay tiempo, ya los medios puntos ya no hay más, sino es tiempo de decir lo que realmente es verdad o es mentira, aún en nuestras propias vidas. ¿Nunca te pasó de estar cansado de tus propios errores, de tus propias mentiras, y decir qué es verdad y qué no? En definitiva, tarde o temprano, lo que no es genuino, lo que no es real, se termina cayendo. Jesús dijo en una oportunidad, no se puede poner paño nuevo en un vestido viejo. No se puede poner vino nuevo en un odre viejo, porque va a explotar. Y así nos hemos pasado muchos años y muchos poniendo remedio, poniendo paños y poniendo parches, y parche acá, y parche en la familia, y parche en el ministerio, y parche en el servicio, y parche en la economía, nunca con realidades de fondo, nunca con bases sólidas. Y yo creo que este tiempo de estar meditando nos hace pensar cuáles son los parches que hemos puesto en nuestras vidas. Elías aparece en escena en un mundo tan degradado, en una sociedad tan corrupta, en una vida espiritual tan confundida. Era todo un relajo. Aún el rey, su esposa Jezabel, había 850 profetas del error que dirigían a Israel. Y no se sabía qué es lo que pasaba. Entonces dice que Elías apareció en escena y dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Entre Dios o Baal?
¿Hasta cuándo vamos a seguir entre dos pensamientos y dudando dónde está el bien y dónde está el mal? Si Jehová es Dios, sirvámosle, y si es Baal Dios, sigámosle. Pero vamos a definir, vamos a poner blanco sobre negro. Y la Biblia nos dice que Elías propuso y dijo: llamen a todos los profetas de Baal, a todos los profetas del error, a todos los que andan contando cuentos de hadas, a todos los que andan engañando a las personas, a todos los que andan diciendo cosas que no son reales. Vamos a definirnos, vamos a decir dónde está Dios, qué es Dios y cuál es el verdadero Dios. Qué lindo cuando te enfrentas a tus propias mentiras y decir: yo no quiero vivir más en medio de una mentira, yo no quiero perder mi tiempo en cosas que no son reales. Perdemos mucho el tiempo en cosas que Dios no nos mandó a hacer. Nos encanta involucrarnos en un montón de cosas sin darnos cuenta que Dios no tiene nada que ver. Entonces Elías dijo: ¿saben una cosa? Tráiganlo a todos. Vamos acá a un monte. Vamos a poner una ofrenda. Y el Dios que responda con fuego, ese será Dios. ¡Qué impresionante, mi hermano! ¡Qué desafío tan extraordinario! ¡Qué exposición! ¡Qué certidumbre la de un hombre que se para y dice: bueno, vamos a ver quién tiene la verdad acá! Y yo creo que este tiempo nos ayuda a pensar que Dios está por encima de todo. Dios está en un lugar tan extraordinario que solo nos toca comprobarlo. Realidades concretas, hechos incuestionables, experiencias vividas, cosas de las que usted no puede decir: esto no es Dios. Vivir en una dimensión y en una experiencia tan real que te ayuda a entender dónde está la realidad de las cosas. Pedro decía: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juan decía: porque lo que hemos palpado, lo que hemos oído y lo que hemos visto, eso les anunciamos. Ahora es curioso que cuando Elías hizo este desafío y cuando Elías se paró frente a los 850 profetas del error y cuando se paró frente a toda una nación postrada al error, a la mentira, al engaño, es interesante que antes de esto Elías estuvo 3 años y 6 meses guardado. ¡Wow! 3 años y medio. Y vos te quejás de una cuarentena de 40 días. Si usted va a su Biblia, en Primera de Reyes capítulo 17, la Biblia nos encuentra la primera aparición de Elías sobre la tierra. En el capítulo 17 dice que Elías se presenta delante de Acab, el rey de Israel, y le dice: de cierto te digo, que vive Jehová, en cuya presencia estoy. Mire, es impresionante porque es una afirmación que pocos pueden hacer. Elías dice: vive Jehová, en cuya presencia vivo. Yo tengo una experiencia personal con ese Dios. A mí no me lo impusieron, a mí no me lo contaron. Yo sé porque vivo en la presencia de Dios. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Y automáticamente Elías desaparece de escena. El mayordomo del rey, Abdías, dijo: no hubo reino ni nación que no te haya ido a buscar cuando se encontró después con Elías. Claro, imagínense, mire, locos hay en todos lados. En Argentina abundan. Pero cuando fueron y le dijeron a Acab, y cuando Acab vio y escuchó y lo vio a Elías, dijo: este está del tomate, este está loco, déjenlo con su locura. Así me han tratado muchos cuando yo andaba diciendo lo que estaba por pasar en Argentina. El año pasado yo dije: Argentina va a enfrentar la crisis más grande que ha vivido en los últimos 70 años. Y hubo personas que me dijeron: pastor, usted no puede ser tan negativo. Cuando dije que iba a haber una degradación de nuestra moneda y lo anticipé, muchos me dijeron que estaba loco. Sí, loco hay en todos lados, pero a veces uno de vez en cuando le pega, ¿verdad? Entonces dice que cuando Elías dijo que no iba a llover, lo tomaron como un loco más. Pero cuando pasó una semana, cuando pasó un mes,
Cuando pasaron 6 meses y no llovía, dijeron, vayan a buscar a ese loco. La Biblia nos cuenta que Elías desapareció de escena, y es Santiago el que en su carta magistral dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero dice que la oración eficaz del justo puede mucho, porque Elías oró para que no hubiese lluvia y no hubo lluvia, y es Santiago el que dice, y no hubo lluvia por 3 años y 6 meses. Qué impresionante ese hombre que con una oración cerró el cielo. Con una oración cerró el cielo para que la gente en la necesidad se busque a Dios. La Biblia nos cuenta que el hambre fue tan grande a consecuencia de la sequía que todo el mundo estaba buscando a Elías para ver si encontraba una solución, pero Elías estaba guardado. Elías estaba en su propia cuarentena. ¿Dónde estaba Elías? Dios lo llamó a ese hombre para que se pare delante de Acab y lo guardó 3 años y medio. ¿Dónde estuvo Elías? ¿Cuál fue su experiencia? En primer lugar, la Biblia nos dice que después de que Elías desafió a Acab, Elías tuvo que ir a un lugar de reclutamiento, a un arroyo, el arroyo de Querit, donde Dios le dio orden a los cuervos que le traigan carne. Imagínense el cuadro. Imagínense Elías en un arroyo, bebiendo del arroyo, y Dios le dijo, te voy a mandar los mejores mozos que conseguí. Y dice la Biblia que fueron los cuervos, un animal detestable, que le traían la provisión a Elías todos los días. ¿De qué te habla eso? Eso te habla de la provisión que no nos gusta. En el tiempo de reclutamiento, Elías tuvo que vivir como los cuervos le daban de comer. Lo segundo que vive Elías es que cuando se seca el arroyo, Dios lo manda a la casa de la viuda de Sarepta. El hambre era extremo, la necesidad era agobiante y Dios no tiene mejor forma de sustentar a su hombre en reclutamiento que enviarlo a la casa de la viuda. Y la Biblia nos dice que cuando Elías se encuentra con la viuda, le pide un poco de pan y la viuda le dijo, no tengo pan, tengo un poco de harina y un poco de aceite. Y es el hombre de Dios, el hombre que está mirando hacia adentro, el hombre que está entendiendo lo que Dios quiere hacer, que le dice, no tengas temor porque la harina no va a faltar, el aceite no va a menguar, una provisión sobrenatural va a venir sobre nuestras vidas y Dios se va a encargar de nosotros. Eso nos habla de la manifestación sobrenatural del poder y de la gracia de Dios. ¿Cuándo no lo vamos a vivir sino en este tiempo? Este tiempo es un tiempo para comprobar que lo que predicamos es verdad. Elías tuvo que ver cómo la harina nunca bajó su nivel, cómo el aceite no menguó. Cada mañana que buscaban harina y que buscaban aceite, esa harina y ese aceite se multiplicaba. Y en ese silencio, en ese mirar para adentro, Elías se dio cuenta que si Dios cuida de las aves, ¿cómo no iba a cuidar de él? Este es un tiempo donde las palabras de Jesús cada vez son más reales. Todo tu imperio, toda tu economía, todos tus recursos, todo lo que te sentías firme, todo lo que te sentías poderoso, se cayó delante de tus ojos y hoy tenés que depender de Dios. Es el tiempo de poner blanco sobre negro. Elías tuvo que vivir eso y tuvo que vivir el fallecimiento del hijo de la viuda. En estos 3 años y medio, esas 3 experiencias centrales. Dice que murió el hijo de la viuda y dice que él lo llevó a su lecho y se tiró sobre él y oró por él y Dios escuchó la voz de Elías y lo resucitó, lo volvió a la vida. Lo tercero que vivió Elías en este tiempo de encierro es que la vida tiene poder sobre la muerte.
No importa el coronavirus, no importa la muerte. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 3 grandes experiencias que Elías vivió en soledad. 3 experiencias: ver cómo los cuervos lo alimentaban, ver cómo la harina no faltó, ver la resurrección del hijo de la viuda. Lo hizo entender a Elías que era el tiempo de que Dios se manifieste. Y la Biblia nos dice que Elías provocó un avivamiento extraordinario. Dice la Biblia que cuando Elías se paró frente a todos y apareció en escena, él vino a demostrar lo que había vivido. Él vino a demostrar que lo que él estaba viviendo era un Dios real, no era cuento, no es un cuento de hada. El Dios es un Dios real. Y ¿saben una cosa? Cuando salgamos de esta cuarentena, cuando salgamos de este tiempo de encierro, podemos ir a decirle a los hombres que el Dios al que servimos es un Dios real, que no estamos creyendo en un cuento de hada, que no estamos creyendo en un verso, en una emoción. Nuestro Dios es real. Pero Elías tuvo que hablarles de un poder que conocía. Que este tiempo de encierro te lleve a vivir la experiencia más extraordinaria con Dios. Porque la Biblia nos dice que cuando Elías desafió a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera, la Biblia nos dice que Elías lo primero que hizo es arregló el altar que estaba arruinado, el altar de Dios olvidado. El altar de Dios era un despojo. Y la Biblia nos dice que Elías de rodilla tomó 12 piedras, 12 rocas en señal de lo que eran las 12 tribus de Israel, volvió la identidad de la nación, del pueblo de Dios. Y dice que él arregló el altar que estaba arruinado. Escúcheme bien, nunca vi el fuego de Dios sobre altares desordenados. En este pensamiento de que vale todo, no importa el Señor, no. Yo nunca vi fuego de Dios sobre altares arruinados, pero nunca dejé de ver fuego de Dios sobre altares ordenados. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios va solamente a descender en fuego con los altares ordenados? No, pero cuando tu altar está desordenado y te volvés a Dios y decís: Señor, yo quiero levantar otra vez el altar en mi casa, quiero levantar otra vez el altar en mi familia, quiero otra vez levantar el altar en mi iglesia, quiero levantar otra vez el altar en mi empresa. Esa intención es suficiente para que Dios abra los cielos y derrame su gracia sobre tu vida. La Biblia nos dice que Elías arregló el altar, invocó a Dios y dijo: Señor, demuestra que tú eres verdadero Dios. Y sabe lo que viene. Viene el tiempo de decirle a la gente: el Dios que creímos y el Dios que vivimos es el Dios que puede arreglar tu vida, arreglar tu familia, arreglar tus cuentas con Él. La Biblia nos dice que cayó fuego de Dios, que consumió el altar, que consumió el holocausto, y hasta el fuego caminaba por las aguas. Entonces dice que cuando Israel vio esto, dijeron: verdaderamente Jehová es Dios. Cuando vieron lo imposible de confundir, cuando vieron lo blanco sobre negro, cuando vieron la realidad de Dios, se produjo el mayor avivamiento que la historia de Israel registra, ya que toda la nación, estando en un extremo completo de desobediencia, se volvieron a Dios en un solo día, en un solo golpe. La mejor estrategia para que la gente corra a Dios va a ser cuando viene tu vida. Cuando te vea aún en este tiempo de desesperación, lleno de Dios.
Viendo esto, Israel dijo: realmente Jehová es Dios. La misma expresión que la viuda tuvo cuando le devolvió el hijo vivo después de la muerte. Ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Cuando la gente vea realidades concretas, hechos concretos, cuando te vea caminar en el poder y en la gracia de Dios, cuando te vea firme, cuando te vea que Dios está a tu lado, entonces la gente correrá a Dios. Este es el tiempo donde se terminan las vanas estrategias. Este es el tiempo donde se terminan los cuentos de hadas. Este es el tiempo donde la gente correrá a Dios, porque va a ver a Dios de una manera tan impresionante que correrá a Dios. Sí, viene un tiempo donde la gente volverá a Dios y no a la religión. Israel vivió un gran avivamiento. Número 2, Elías terminó con la mentira. Inmediatamente dijo: agarren a los profetas del error y córtenle el cuello. Literal, cortante. ¿Cuántos profetas del error? ¿Cuánta gente hablando por hablar? ¡Qué poca reflexión! ¿Cuánta gente acomodó su mensaje para su propia conveniencia? Se asustaron cuando hace unos días atrás yo le dije: córrase de los que vivan de su fe, apártese de los hombres que lucran con su fe. Y hay algunos que se sorprendieron, pero es tiempo de desnudar la mentira, es tiempo de decir la verdad. Dice que la gente se volvió a Dios, y yo estoy esperando que veremos un tiempo de avivamiento tan grande en las iglesias, donde la gente volverá a Dios, a esa fe inicial donde no te decían que Dios te iba a bendecir, te iba a sanar, te iba a prosperar. Mucha gente llegó a Dios porque le dijeron que iba a resolver su problema. Era como un mano santa que solamente iba a resolver sus problemas. Es Aladino que frotamos la lámpara y sale Dios y nos dice: ¿qué necesitas, hijo mío? Este es el tiempo donde las cosas se pondrán en claro y donde Dios demostrará que Él está en el trono, y Él en un segundo, con un simple virus, destruye la economía de un mundo. ¿Y dónde está en los que nos jactamos? Elías provocó un gran avivamiento, terminó con la mentira y por último abrió los cielos. Dice que él oró fervientemente otra vez y los cielos se abrieron y cayó agua y la tierra produjo y trajo bendición sobre todos. Quizás hoy nadie lo ve, pero esos 3 años y medio de encierro lo ayudaron a entender a Elías que Dios no es verso, que Dios es real. Y yo no sé cuántos podrán decir: Dios es real. A mi mamá le habían diagnosticado un cáncer en su mama, y en su fe inicial, en su fe sencilla, le dijo a mi papá: yo quiero ir a la casa de nuestro pastor para que me unja con aceite y Dios me va a sanar. Y se fueron a la casa y entraron a una casa, ni siquiera un templo, entraron a una casa, y ese italiano con muy poca letra quizás, pero con mucho temor de Dios, derramó aceite sobre mi mamá y mi mamá se sanó. Esa es la fe que necesitamos recobrar. Ese es el Dios que necesitamos vivir para que la gente corra y diga: queremos a ese Dios. Es el tiempo de comprobar que lo que predicamos es verdad. Es el tiempo de exponernos nosotros a nuestras propias mentiras y decir: ¿hasta cuándo voy a seguir así? El tiempo del encierro para Elías lo ayudó a poner blanco sobre negro, a Moisés para definir su propósito, a Noé para crear un nuevo mundo. Y Jesús aborda una sociedad tan religiosa, aborda una nación tan corrompida, tan desilusionada, aborda una sociedad donde ya no daba para más.
y donde no podía ser un maestro más. Una sociedad que lo único que recibía era preceptos y ordenanzas y mandatos. La religión. ¿Sabes lo que hace la religión? Mentalidad de premios y castigos. Te pasa esto por esto. Acá tenés el manual para ser salvo. Yo crecí en una iglesia también donde era muy difícil ser salvo. Jesús aborda ese mundo, esa sociedad. Y la Biblia nos cuenta que aborda esa sociedad, pero él sabe que no puede ser uno más, no puede ser un maestro más. La gente empieza a ver en Jesús algo raro. Empieza a ver un hombre normal, que caminaba normalmente, que se vestía como los demás normales, que hasta se juntaba en los lugares donde estaban las personas comunes, que se juntaba con los pecadores y los publicanos. Esto es mío, no lo dice la Biblia, pero me supongo que lo habrán visto transpirado, lo habrán visto con una túnica del día, lo habrán visto tan normal que no podía ser el Hijo de Dios. Los religiosos no podían creer en él porque era demasiado normal. Pero había una diferencia. Era un hombre normal, pero que caminaba en una dimensión sobrenatural. Era un hombre normal, pero lo que él decía y lo que él hacía no era normal. Y la Biblia nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra alrededor y enseñaba con autoridad y era glorificado por todos. Dice que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los otros chantas. La Biblia nos dice que se admiraban de su doctrina. La Biblia nos dice que al ponerse el sol le traían todos los enfermos y él los sanaba a todos. Les ponía las manos y los sanaba. No puede ser normal. Este tipo no es normal. Era normal. Pero caminaba en una dimensión sobrenatural. Los alguaciles, cuando lo fueron a aprender, dijeron: jamás hombre alguno habló como este hombre. Porque si usted me lo quiere describir a Jesús como el que sanaba a los enfermos, no se equivoque, eso lo hacía. Pero lo más impactante que usted puede encontrar en la Biblia es que dice que se admiraban de las palabras de Jesús y que abundante gracia había en sus labios. Y la gente quedaba atónica de las palabras, de las enseñanzas. Y Jesús se pasaba todo el día enseñando y a lo último se ponía a sanar a los hombres, a las personas. Y a los que tenían plagas se caían por su poder. Los religiosos, cuando lo vieron entrar a Jesús en Jerusalén por última vez y viendo que todo el mundo corría y decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, dice que los religiosos dijeron: mirad, ya veis que no hemos logrado nada, el mundo se va tras él. ¿Cuál fue el secreto de Jesús, entre otros muchos? Antes de decir una palabra, antes de hacer su primer milagro, antes de su aparición pública sanando enfermos, la Biblia nos dice en Lucas capítulo 4 que Jesús fue llevado, Marcos dice, fue impulsado por el Espíritu al desierto. 40 días. 40 días de ayuno y reclutamiento. Marcos dice en su evangelio que estaba rodeado de fieras y que los ángeles le servían. El evangelio de Lucas es mucho más claro y el evangelio de Lucas dice que Jesús en el final de sus 40 días estaba en un momento de máxima debilidad. Fíjese qué interesante. Los grandes hombres, podríamos hacer la lista. Noé, antes de su aparición de un nuevo mundo, fue encerrado 377 días. Moisés, antes de su liderazgo, 40 años. Elías, antes de un gran avivamiento y de poner blanco sobre negro, 3 años y medio. Y Jesús,
40 días en el desierto solo. Tiene sentido. Tiene sentido del encierro, si le das sentido. Si vos le das sentido, tiene sentido, si no es un aburrimiento. Pero dice que Jesús, impulsado por el Espíritu, se fue al desierto y recibió 3 ataques mortales. Hoy no tengo el tiempo. Satanás lo atacó por la provisión. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Lo atacó por la fama y el poder. Si tú postrado me adores, todos estos reinos te doy. Y lo atacó por la protección. Si sos hijo de Dios, tírate, que Dios te va a guardar. Los 3 ataques que vamos a recibir en esta pandemia tienen y están relacionados con estos 3 ataques. La provisión, ¿qué vas a hacer si no seguís trabajando? ¿Quién va a pagar tus impuestos? ¿Quién va a mantener a tus hijos? Mira la crisis, mira lo que se viene. El dólar que explota. ¡Ah! Sí, explota y va a explotar, déjelo. Déjelo. Si la Biblia dice, he nacido y envejecido y no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue el pan. Antes dependías de tu cuenta corriente, antes dependías de tu trabajo, antes dependías de tus habilidades, antes dependías de tu intelecto, ahora tendrás que depender de Dios. Sonríame. Ahora vas a tener que depender de Él. Como Israel cada mañana se levantaba y buscaba el maná diario, el pan de cada día. Dánoslo hoy, dijo Jesús, y nos enseñó a orar. Vos estabas agarrando las figazas del año que viene. No, ahora tenés que agarrar el pan de hoy. El pan de cada día. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús resistió el ego personal. Vas a tener que dejar tu ego personal. Vas a tener que dejar tu orgullo, tu soberbia, mi soberbia a los pies de la cruz y decir, Señor, yo sin vos no soy nada. Yo sin vos no soy nada. Hay naciones que se están derrumbando, poderes políticos, económicos que se están derrumbando, empresas que se están derrumbando. Hoy es el tiempo de decirle, Señor, yo sin ti no soy nada. Pero la Biblia nos cuenta que también resistió con la protección. Si sos hijo de Dios, ¿qué te va a pasar? Mirá, si te pasó igual que a los demás. Y dice que Jesús dijo, dicho está, contestó con la autoridad del verbo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se le terminó el libreto, lo dejó. Y la Biblia nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué no fue un maestro más? ¿Por qué no hizo lo mismo que los demás? ¿Por qué se transformó en una fuente de palabra que la gente lo quería tocar? Los niños lo querían tocar, todo el mundo lo quería ver. ¿Por qué? ¿Por qué cuando Jesús llegaba a una ciudad todo el mundo quería estar alrededor de él? Había poder, había virtud. La mujer dijo, virtud puede haber aún en la falda de sus vestidos. La mujer sirofenicia dijo, las migajas que caigan de tu mesa me pueden sanar a mi hija. Si hay algo que el mundo está necesitando, es el poder real. Entonces lo cuarto, por lo que te puede servir este encierro, es para caminar en una nueva dimensión. Jesús caminó en una nueva dimensión. Es para despertar a la dimensión sobrenatural. Los resultados fueron obvios. Y Dios espera lo mismo de nosotros. Dios espera que cuando volvamos después de este encierro, el poder sea sobrenatural. Y termino en esta noche porque veo que ha pasado el tiempo. Ya hemos hablado de los más extraordinarios. Y podría decirte y agrandarte la lista, pero te voy a aburrir. Búscalo en tu Biblia y te vas a dar cuenta. Todos estos hombres, cuando cambiaron el curso de la historia, modificaron sus vidas considerablemente, tuvieron un tiempo de reclutamiento antes, exactamente antes. Pero elegí el quinto y último punto,
para decirte que si hay algo que nos sirve este encierro, es para aprender lo que más nos cuesta aprender. Para aprender la obediencia. Es lo que más nos cuesta aprender. Es lo que Dios siempre le pidió al hombre, la obediencia voluntaria. No la obediencia que te ponen, obedece, no. Tu decisión. Desde la hora cero ocurrió lo mismo. Desde la hora cero, cuando Dios lo puso a Adán en el huerto, lo puso en un lugar extraordinario, lo puso en un lugar hermoso, y dice la Biblia que dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Yo no sé los árboles que habían ahí, pero no son los que nosotros conocemos. Dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó, ahí está el problema, y mandó Jehová Dios al hombre y le dijo, de todos los árboles que hay acá podés comer. Uno solo no lo toques, es mío. ¿Qué estaba Dios queriendo del hombre? Su obediencia voluntaria. De todos los árboles que hay en el huerto, de todos, había cientos de miles de árboles. Árboles que ni conocemos. Árboles deliciosos. Vayas a ver la vista, los colores, el fruto. Dijo Dios, podés comer de todo y cuanto te dé el estómago. Imagínense, en una cuarentena ya no damos para más. Por favor, los nutricionistas manden algo, ya no. Hay tortas, hay desayuno, hay de todo en la casa. Ya el otro día hablaba con un amigo y me dijo, ya llevo sumando como 4 kilos, no puedo parar de comer. Podés comer de todos. Hay uno solo que te pido que no toques. Uno. ¿Cuál fue el árbol que buscó el hombre? Ese. Porque la desobediencia nos atrae. Lo prohibido nos seduce. La obediencia es lo que más le cuesta al hombre. La obediencia es lo único que Dios pone a prueba. Dios siempre pondrá a prueba nuestra obediencia. Hay muchos que hicieron la lista, hay muchos que dijeron lo que van a hacer, hay muchos que en esta cuarentena sentaron a su familia, a su esposa, a sus hijos. A partir de ahora, todos los domingos iremos a la iglesia. Ahora nos damos cuenta de lo que hemos hecho. No nos vamos a perder una clase bíblica, no la vamos a perder y bla, bla, bla. A partir de hoy es como los lunes, esta semana hago dieta. El problema es obedecer lo que decimos. Es hacerlo. Cuando llega el momento de hacerlo. La Biblia dice que Dios probó la fe de Abraham. Y le dijo, aconteció después de estas cosas que Jehová Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, heme aquí. Toma tu hijo, tu único, a quien amas. ¿Cómo sabe Dios lo que más amamos? ¿Cómo sabe lo único que tenemos? Toma tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécemelo. Dios no quería a Isaac en sacrificio. Dios lo que quería es saber qué lugar en el corazón de Abraham él ocupaba. Dios no quería la muerte de Isaac. Dios quería ver qué lugar él ocupaba en el corazón. Dios no quiere tu dolor. Dios no quiere prohibirte de cosas como un Dios que prohíbe el no, el no, el no y el no. No, Dios lo que quiere es ver qué hay en tu corazón. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? Si hay algo que Dios me ha probado 1000 veces, ¿cuánto soy realmente capaz de seguirlo? Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¡Qué evangelio! ¿Cómo nos cautiva? Ese no es el mensaje que se estaba predicando.
El mensaje que se estaba predicando es: si venís, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar algo mejor, Dios tiene planes, proyectos, Dios te va a agrandar. Dios... Yo no escuché a nadie o muy poca gente decir lo que Jesús le decía a su gente: ¿querés venir en pos de mí? Negate a vos mismo, tomá tu cruz, seguime. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ah, ahí está el problema. Negarnos a nosotros mismos. En definitiva, Dios disputa el centro, el cetro de tu vida. ¿De quién es? ¿Tuyo o de Él? Cuando venimos a Dios, nosotros venimos y nos rendimos. Y lo que Dios busca es que te rindas a Él. Cantábamos un viejo himno en nuestras iglesias. Lo he cantado con lágrimas. Con 14 años. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Yo me rindo a Él. Estamos demasiados vivos. Hay áreas de nuestra vida que no las entregamos. Le entregamos algo, no todo. Hay áreas que le decimos a Dios: no te metas, esas son mías. Y Dios te pide absoluta rendición. Todo. Tus recursos, todo. Tu dinero, todo. Tu negocio que tanto te jactás, todo. Tu iglesia, todo. Tu ministerio, todo a Cristo. Saulo de Tarso, capítulo 7 al 9 de Hechos, venía montado en su caballo, lleno de poder y autoridad para masacrar a los cristianos. Montado, como dicen los chicos hoy, se subió al pony. ¿A qué pony te subiste hoy? Y hay algunos que vienen en un pony impresionante. Pablo llegó montado en su caballo a Damasco. Y de golpe se le rodeó un resplandor. Era el mediodía, sin embargo, fue un resplandor que lo rodeó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién te crees que sos, Saulo? Y dice que él, cayendo en tierra, dijo: ¿quién eres, Señor? Ah, mirá, porque viene una cosa. Cuando nos caemos del pony, inmediatamente buscamos al Señor. Cuando te fundís: ¡ay, Señor! Ahora encuentro a los empresarios. ¡Ay, Señor, Señor! Y cuando Dios era el cuarto, el quinto lugar en tu vida, cuando no había nada más importante que irte de vacaciones y el Señor le daba las migajas que se te ocurrían dar, y cuando a Dios le diste la sobra de tu tiempo, y cuando a Dios le diste la sobra de tu dinero, y cuando a Dios le diste lo que te sobraba, ¿dónde estaba el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra tu aguijón. ¿Qué le está diciendo? Conmigo no podés. ¿Quién te crees que sos, Saulo? Y él dijo: Señor, ¿quién eres? Y escúcheme bien. El Señor le dijo: mirá, ahora vas a ir a tal lugar, te vas a quedar adentro de la ciudad, y así se te va a decir lo que debes hacer. La Biblia nos cuenta que durante 3 días Saulo quedó ciego. Escúcheme bien. Y dice que durante esos 3 días Saulo no comió ni bebió, se reclutó. Hizo una introspección. Meditó sobre su vida en un encierro total.
La Biblia nos dice en el versículo 6 del capítulo 9 de Hechos, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Otra traducción, o cuando él dice en el capítulo 22 y relata su propia conversión, dice que se le dijo, todo lo que se te ordene tendrás que hacer. Tres días de oscuridad, de encierro, de meditar, para darse cuenta qué estaba haciendo con su vida. Saulo se convirtió en Pablo, en el hombre más influyente del Nuevo Testamento. Yo lloro con Pablo. Cuando miro su experiencia, cuando miro sus vivencias, esos 3 días de ayuno, de encierro en Damasco, en la casa de un tal Judas, que ni se sabe quién era, dependió de un viejito llamado Ananías, que le venga a poner las manos en su cabeza para que sea sano. Dependió de alguien que él nunca hubiera llamado. Y dice la Biblia que se quedó en Damasco con los discípulos de Damasco aprendiendo el camino de Jesús, del cual se enamoró, y a partir de ese instante fue el hombre que recorrió el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Terminó. Tuvo que aprender la obediencia. Y cuando se le dijo lo que debía hacer, dijo, porque este me será instrumento útil para que dé testimonio a los gentiles, a los reyes, a los poderosos. Pablo fue el hombre que se paró ante reyes, ante esclavos, ante religiosos. Fue el hombre más versátil del Nuevo Testamento. Le predicó a gentiles, a judíos, a religiosos, a reyes, a empresarios. Su mensaje no tuvo límites. Y aún en el panteón se paró, ahí cuna de la idolatría y del pensamiento de los griegos, se paró ahí a enseñar el camino de Jesús. ¿Qué te está enseñando este encierro? No sé en qué pony te subiste. Yo conozco gente que hasta su soberbia la sostiene detrás de un micrófono, el refugio de los cobardes y Spurgeon. Yo no sé a qué caballo te subiste. Ojalá que este encierro te derrumbe y te hagas entender que el Señor lo quiere todo. Todo a Cristo yo me rindo. Vos me estás escuchando hace mucho tiempo. En primer lugar les hablo a los que nunca ni siquiera fueron a una iglesia. Hay empresarios que me están escuchando y están pulseando con Dios hace años. Yo te desafío en esta noche a que te rindas a Jesús. Le hablo a los cristianos. Le hablo a esos que van con una Biblia bajo el brazo, pero que sus vidas no dicen nada. Le hablo a esos que están atrás de los cuentos de hadas, del show, del Dios te dice y Dios te da. Si en esta noche sos capaz de rendirte a Él. Le hablo a mis amados de aliento, a los que comparto esa preciosa iglesia hace 17 años. Si somos capaces de bajarnos del pony y de rendirnos a Él. A mí me gustaría que este encierro nos ayude para algo. Nos ayude como a Noé a un nuevo comienzo. Empezamos de cero. Nos ayude a definir nuestro destino y propósito como Moisés. Nos ayude a poner blanco sobre negro para que la mentira no corra más y solo la verdad de Dios corra como Elías. Nos ayude a caminar en una dimensión distinta como a Jesús.
para que el mundo venga a Dios y nos ayude a obedecer rindiéndonos por completo a Él.